Bien, estamos estudiando la semana pasada la vida de los hermanos de José y estábamos viendo cómo lo habían vendido y estamos viendo cuán perversos eran los hermanos de José al venderlo. Y hoy seguimos viendo cosas terribles y vergonzosas. Vemos ahora la vida de Judá. Debemos entender que la Biblia se enfoca en la vida de Judá por lo que hemos visto en el Sermón de Niños, porque de Judá vendrá el Salvador. Entonces, la Biblia, Dios hace que nosotros pongamos atención sobre Judá porque de él vendrá nuestro Redentor, el Mesías, Jesucristo. Ahora, no nos dice el pasaje por qué se apartó Judá de sus hermanos, pero ustedes y yo podemos imaginarnos varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, él debió sentirse avergonzado y tener remordimiento de haber tenido la idea de vender a su hermano como esclavo, porque fue idea de Judá, ¿se acuerdan? Que les dijo a los demás, vendámoslo, ¿qué ganamos si lo matamos? Mejor vendámoslo y ahí tenemos platica. Yo me imagino la conciencia de él remordiéndolo. También miedo a sus hermanos, o sea, él era parte de esos bandidos, pero él también vio hasta dónde podían llegar sus hermanos, es decir, él se dio cuenta que tanto él como sus hermanos podían llegar a cosas terribles, y ¿saben qué? Rubén ya no podía ser el patriarca porque se había acostado con una madrastra. Luego Simeón y Leví no podían ser los patriarcas porque habían hecho un genocidio terrible en Siquén, ¿se acuerdan? ¿Quién era el siguiente? Bueno, ya no era José, que era el preferido de su papá porque había sido vendido a sus hermanos. ¿Quién entonces iba a ser el patriarca? ¿Quién era el cuarto hijo de Jacob? Judá. Entonces, él conociendo a sus hermanos dijo, wow, estos hombres, ahora yo soy el candidato a quedar como patriarca y yo conozco a estos hombres que son peligrosos. Realmente me consta que hay gente peligrosa. Yo me imagino que eso también pudo haber sido una motivación por la cual él no quiso seguir allí entre sus hermanos y nos salió de su parentela. También, por supuesto, pudo ser por esa conciencia que lo acusaba al ver el luto de su papá. Leímos la semana pasada cómo el papá no quería salir del luto y tuvo un grave y gravísimo sufrimiento. También pudo ser por celo, al ver el luto de su papá decir, pero mi papá sí definitivamente amó más a José que a todos, y yo qué hago entonces aquí en la casa de él, siendo que él quiso tanto a José o quiere tanto a José. Pudo haber sido por esa frustración. No sabemos, pudo ser la suma de todos, pero el punto es que en el relato de hoy ya Judá se aparta de sus hermanos. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué implica en la historia de redención? ¿Qué implica en la vida de Judá el separarse de sus hermanos? Espiritual, teológicamente, ¿eso qué implica? Pues implica salir del pueblo de Dios, salir del pueblo de la salvación, porque la salvación viene por Israel. Hasta donde estamos aquí, la salvación viene por Israel y fuera de Israel no hay salvación. Cuando Judá decide apartarse de sus hermanos, está diciendo, yo me quiero apartar del pueblo en donde está la salvación. Vamos ahora a concentrarnos un poquito en lo que relata la Biblia aquí de lo que hizo Judá. Y lo que hizo Judá realmente sigue siendo una historia vergonzosa. O sea, venimos de una historia vergonzosa en donde él le propone a sus hermanos vender a José, pero ahora sigue y sigue y sigue describiéndose aquí perversidades de parte de Judá. Una perversidad, la primera es, ya vimos, separarse de su familia, que es la familia de la fe, pero además de eso, las amistades con las que él empieza a tener relación son perversas, son amigos que no forman parte de no solamente la familia de Dios, pero ahora que forman parte de los que son enemigos de Dios. Se hace amigo de los enemigos de Dios. Ustedes saben que todos los cananeos, todos los habitantes de esta región habían sido maldecidos por Dios. De tal manera que Judá se empieza a ser amigos de esas personas que son total y profundamente desagradables delante de Dios. Y es tal la perversidad de él que no solamente se hace amigo de ellos, pero se casa con una mujer cananea. Y ustedes y yo ya hemos leído varios capítulos en los que sabemos cuán desagradable era delante de Dios casarse con una mujer cananea. Prácticamente era volverse inmundo a los ojos de Dios casarse con una mujer cananea. Ustedes y yo todavía recordamos la historia de Esaú, por ejemplo, que se casó con una cananea y con una ismaelita además,
y cómo todo eso desagradó tanto a Dios. Pero además el riesgo, porque la razón por la cual no se debían casar con mujeres cananeas era porque ellas los iban a desviar de la fe, los iban a desviar del pueblo de Dios, los iban a separar del único Dios verdadero con sus idolatrías. Entonces fíjense que Judá no solamente se sale de su parentela, pero además se casa con una cananea que todavía promueve más la distancia entre Judá y Dios, entre Judá y la fe. Y como decía mi abuela, no sé si hoy en día se use, nojante, ¿no? ¿Han oído ese nojante? Bueno, no obstante, o además, si quieren añadir pecado sobre pecado, no solamente Judá se casó con una cananea, pero Judá casó a su hijo con una cananea. Increíble. Es decir, si es alto grado de riesgo, o prácticamente seguro mejor, que una persona que se casa con un impío se sale de la fe por la influencia de esas personas impías, ¿cómo será si fuera de eso? Su descendencia no solamente tienen una mamá impía, pero ahora tienen una esposa impía. Y por supuesto lo que viene después, pues no hace más que confirmar esta trágica y vergonzosa historia de Judá. Se acuesta con una persona que él cree que es una prostituta, le echa la culpa a Tamar de su propio pecado y del pecado de sus hijos. Él peca contra Dios, sus hijos pecan contra Dios, pero él no le da a su último hijo porque Tamar de pronto hace que su tercero y último hijo muera. Le echa la responsabilidad y la culpa a Tamar como si fuera de ella, cuando la culpa de quién es el que ha pecado, quién es el que ha ofendido a Dios, él y sus hijos. Y el relato nos dice que la razón por la cual murió el primero y la razón por la cual murió el segundo fue por su propio pecado, el de ellos, no de Tamar. Sin embargo, Judá descarga la responsabilidad en alguien que no debe. Y es muy común echar la culpa a otros, que la culpa de la responsabilidad de los pecados, la responsabilidad de las ofensas a Dios son de otras personas. Todo este relato, para que ustedes y yo podamos ver, saborear y entender la inmensa, la gran amenaza que hay, porque recuerden, esta simiente de la que estamos hablando, Judá, de él viene el Cristo. ¿Qué riesgo hay tan grande de que Judá está haciendo todo para realmente salir de ser parte del pueblo de Dios? Y él representa al Cristo. Luego la historia sigue en que al acostarse con Tamar ella queda embarazada. Luego Judá no quiere que se haga escándalo por su vergüenza. Ahí nos damos cuenta que él claramente supo que estaba haciendo mal y aún así lo hizo. Y Judá es confrontado por una mujer impura como Tamar, y él tiene que reconocer que ella, una cananea, es más justa que él. Ustedes ya saben que una de mis tareas es dolorosa, la tengo que hacer, pero es provechosa también. Es que ustedes y yo veamos cómo Judá, en su comportamiento pecaminoso, nos representa a nosotros. O sea, hasta qué punto ustedes y yo hemos llegado a tener amistades con personas que no nos convienen, que son del mundo. Hasta qué punto ustedes y yo hemos preferido hacer las cosas que sabemos que a Dios no le agrada, y nos apartamos de Dios y nos alejamos de Dios. Probablemente, y espero que ninguno se case aquí con una mujer no creyente, y de los que están aquí, pues gracias a Dios no. Pero en nuestro corazón, nosotros hemos seguido el camino de Judá muchas veces, apartándonos del Señor. Lo que merece aquí Judá, o lo que mereció mejor Judá al ver este relato, es el completo rechazo y la total condenación de Dios sobre su vida. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Miren ustedes la mano de Dios preservando la simiente santa de Cristo, preservando a Judá. ¿Cómo preserva Dios a Judá y cómo preserva Dios la simiente de Cristo y cómo es la mano de Dios preservando la vida de los amados por Dios hasta el final? Bueno, la primera, la esposa de Judá muere prontamente, es decir, muere joven. La influencia que ella pudo haber tenido sobre Judá y la influencia que pudo haber tenido sobre sus otros hijos fue realmente corta. Segundo, Tamar, aun cuando era de esa región, era más justa, tenía un comportamiento mejor incluso al del propio Judá.
De tal manera que en medio de una situación que hubiera podido ser terrible, aún así Dios en su bondad no permite que ni Judá ni sus hijos se casen con una persona que hubiera podido, o una mujer peor que Tamar, que fácilmente hubiera podido ser por el ambiente en el que ellos vivían. Ahora, lo más importante es que a pesar de la maldad de Judá, a pesar de su engaño, a pesar del incesto que él mismo provocó con sus actos en Tamar, aún así Dios le da descendencia, porque aquí todo el tema está en cuál será la descendencia de Judá. Su primer hijo muere, su segundo hijo muere, su tercer hijo él no se lo da a su esposa. Y entonces, ¿qué va a pasar con la simiente santa? ¿Qué va a pasar con ese Salvador que va a venir? Pues Dios, aún usando una cosa fea, nauseabunda como es un incesto, aún así hay una buena noticia que es el nacimiento de Fares como el ancestro de Jesús. Por último, aunque no está en nuestro relato, tenemos que dar gracias a Dios por la hambruna que hubo en la región. Aquí se enfoca el relato en Judá, pero recuerden que venimos con la historia de José, y la historia de José nos dice que él fue llevado a Egipto, pero luego de eso va a haber una gran hambruna, y en esa gran hambruna nuevamente volvemos a ver a Judá con sus hermanos. Y la razón por la que Judá estuvo con sus hermanos muy seguramente fue esa hambruna tan terrible que lo hizo a él, lo obligó, lo arrastró a él a regresar a su familia. Y luego con toda la familia descienden a Egipto, donde son preservados por Dios a través de José y de la provisión que les da por José. Entonces, noten ustedes como una tragedia, como es la muerte de una esposa, un desastre natural o lo que sea, como una hambruna. Aún así, esas noticias que son tan graves, tan terribles, tan dolorosas, son buenas noticias, porque en todas ellas Dios está preservando a Judá y está preservando la simiente de Dios. Eso nos debe llevar a pensar en nuestras vidas esas cosas que hoy en día nos parecen tragedias. Si usted y yo somos hijos de Dios, podemos estar seguros que esas cosas que nos parecen tan malas, tan feas, tan dolorosas, como la muerte de alguien, o como un desastre natural, o un accidente terrible, todas esas cosas a los hijos de Dios, porque somos amados por Dios, esas cosas nos están ayudando, nos están dirigiendo, una enfermedad, un dolor, el quedar sin trabajo, todas esas cosas, como hijos de Dios podemos tener la absoluta seguridad que son parte de la dirección que Dios está haciendo de nuestras vidas para preservación y vida eterna nuestra, para bendición para nosotros, no para mal, porque si somos de Cristo, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan es a bien, no a mal. Entonces esa misma confianza podemos tener nosotros. ¿Por qué deja Moisés este relato aquí para los israelitas de su tiempo, para los israelitas que están en el desierto y luego para los israelitas durante todo el periodo histórico hasta la venida del Mesías, todas las 12 tribus de Israel? Bueno, lo deja para explicar la simiente del Mesías, para explicar, porque recuerden que de Judá viene David. Entonces, a los israelitas de su tiempo les explica las generaciones de Judá. A los judíos posteriores les explica los ancestros, los orígenes del reino teocrático, del reino de David. Y a nosotros, en nuestro tiempo, nos explica la genealogía de Jesucristo, el Salvador, el Mesías que había sido prometido y que viene al mundo y quien cumple todas las promesas que Dios había hecho por medio de la esperanza de ese Mesías. Pero también le deja el relato a los israelitas en el desierto de la maldad de sus ancestros para que vean su propia maldad. A los israelitas posteriores que tanto se jactaban, también les deja la historia de Judá para que no tengan nada de qué jactarse, y aún así lo hicieron. ¿Saben? En una conversación de Jesús, lo encontramos en Juan, en una conversación de Jesús con los fariseos, ellos vienen a decir algo como esto: nosotros no somos hijos de prostitución. Y estos hombres, escribas y fariseos, se memorizaban la Biblia, se memorizaban el Antiguo Testamento, memorizado. ¿Cómo se atreve esta gente a decir, y nosotros no somos hijos de prostitución? Ahora, a ustedes y a mí nos debe dejar la misma lección. Hermanos, nosotros no somos buenos delante de Dios. Lo que le pregunto a Juan David, se lo pregunto ahora a usted. ¿Qué tal que Dios dejara su historia escrita para que todos la pudiéramos leer? Lo que vemos y lo que no vemos, lo que usted hace en público, pero lo que usted hace en privado, lo que usted piensa, sus motivaciones, lo que hay en su corazón. ¿Qué tal que Dios publicara nuestra vida? ¿No sería una vergüenza muchos de esos pasajes? Muchos de esos capítulos no serían
para que nos escondiéramos debajo de las piedras, de la vergüenza? Sí. Y para eso nos deja el relato aquí, la palabra de Dios. Dios nos deja ese relato para que no quede ninguno de nosotros que podamos decir que somos buenos, que somos justos y que por eso Dios nos debe amar porque somos muy bonitos, espiritualmente hablando, muy limpios y muy puros. Ninguno. Juan David con su corta edad ya reconoce que no, y nosotros que hemos vivido y hemos pecado mucho más que él, pues mucho menos. No hay manera de que nadie se jacte. Y es por eso también, esto es un pequeño paréntesis, pero es por eso también, para que ustedes puedan enseñar, por eso fue precisamente que Jesús nació de una virgen. Jesús nació de una virgen no porque quiera entrar de una manera espectacular y decirme, a ver, ¿cómo entró al mundo de una manera que nadie más entró? Uy, pues naciendo de una virgen. No, Jesús nació de una virgen para que Él no tenga pecado en su ADN. Él es una simiente nueva directamente de Dios. Por eso es el segundo Adán. Él no viene de la descendencia de Judá genéticamente hablando y espiritualmente hablando. Él viene de la descendencia de Judá únicamente como cumplimiento de la promesa de que en Judá sería que vendría el Salvador. A pesar del pecado de Judá tan grande, Dios lo sigue cuidando, Dios no lo desecha y al contrario, vemos nosotros como mediante Judá es que Dios trae al Salvador. Así como nadie y nada pudo detener el nacimiento del Mesías, ni el propio pecado de Judá, su ambiente perverso, nada, absolutamente nada pudo detener a quien Dios había señalado y la simiente que Dios había señalado que iba a traer al Cristo. Así nosotros podemos estar absolutamente seguros que la misma mano poderosa de Dios que preservó a la simiente de Judá hasta llegar a Cristo, ese mismo Dios poderoso está actuando en nuestra vida hoy para salvación. Y no solamente en nuestra vida, ustedes y yo tenemos promesas para nuestra descendencia. Tú y tu casa, tú y tus hijos. Esa es una esperanza firme y es una esperanza no en nuestros hijos, gracias a Dios. Si nuestra esperanza fuera en lo que nuestros hijos pueden ser de buenos, sería una esperanza muy necia, porque nuestros hijos no son mejores que nosotros, ¿verdad? Pero la esperanza que ustedes y yo tenemos está en lo que Dios hace por medio de su mano poderosa, lo que Él hace en la vida de nuestros hijos y lo que Él puede hacer en la vida de nuestros hijos. Por supuesto, la promesa no es una garantía de que todos y cada uno de nuestros hijos serán salvos, pero sí es una promesa de la esperanza que nosotros tenemos de la forma en que Dios obra y Dios quiere obrar por medio de la descendencia. Una de las principales formas de salvación que hay en la historia del hombre es la salvación que Dios hace por medio de la descendencia de los hijos. Debemos saber que si somos de Cristo, nuestra vida está en Él, y si nuestra vida está en Él, entonces Él nos arrastrará a Dios por muy lejos que vayamos. No será agradable, será doloroso, así como Dios tuvo que arrastrar a Judá para volverlo a traer a la fe. Así tendrá que hacer con nosotros. Pero si usted es de Cristo, si usted ha entregado su vida al Señor Jesús y depende única y exclusivamente de la obra de Jesús, créame, el Señor lo va a quebrantar, pero lo va a traer a la salvación. Dios lo purificará, Dios lo retornará de su rebelión contra Dios y usted volverá a venir, si es de Cristo. Conclusión, nosotros estaríamos perdidos sin ninguna esperanza si no fuera por Cristo. Pero Cristo ha venido a nuestras vidas, así como Cristo vino al mundo a pesar de tanta y tanta oposición y amenaza. Gocemos.